Padre, bendecimos tu palabra. Te pedimos, Espíritu de Dios, si tú así lo quieres, dile Espíritu Santo, háblame hoy. Revélame tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el Espíritu Santo nos trae un tema para mí apasionante, continuando, continuando con la línea de que nos hablaba el domingo el Espíritu Santo de cómo tenemos que hacer los hijos de Dios cuando enfrentamos situaciones difíciles. ¿Qué hacemos los hijos de Dios? Empezábamos, el domingo estudiábamos la historia de Daniel, una de tantas veces que Daniel enfrentó situaciones difíciles. ¿Qué haces tú cuando estás pasando por una situación difícil como hijo de Dios? ¿Qué hacemos cuando nos llega una mala noticia, una situación adversa, una situación que consideramos que es injusta en nuestra vida? Pues te digo que la palabra de Dios nos llama a orar, nos llama a buscar la solución y la salida en Dios, sea cual sea la situación. El profeta Daniel, cuando dieron un edicto de muerte sobre él lo que hizo fue confiar en Dios, ir y buscar a su Dios, el Dios de Israel, como ellos lo llamaban, y clamar creyendo que Dios podía darle la solución. Iglesia, ¿de qué manera oramos nosotros? Oramos con fe, creyendo que Dios puede darnos la solución, oramos con duda. Y hoy el Espíritu Santo viene a enlazar una segunda historia de alguien también de la nación de Israel, que fue la reina Esther y Mardoqueo, dos judíos post-exílicos. Recuerde que después del profeta Daniel, desde Jeremías, cuando ellos iban a ser llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, Dios les da una palabra que ellos luego serían libertados. Daniel fue exaltado por Dios y Daniel, todo el ministerio, toda la vida de Daniel fue bajo un cautiverio. Él, a pesar de llegar a puestos de eminencia en el reinado de Nabucodonosor y en otros reinados, él nunca volvió a Israel. Él ora a Dios y Dios le dice que su pueblo sería libertado. Y esa palabra que Dios le reveló a Daniel, esa profecía se cumplió y más adelante ellos fueron libertados por el rey Ciro de Persia, el llamado Ciro el Grande. Como estudiábamos hace 8 días el miércoles, que el Señor ya había profetizado, porque Dios conoce el futuro. Dios nos está trabajando a través de esos mensajes la fe, para que nosotros no seamos personas que vivimos por vista, que nosotros entendamos que Dios tiene el control de todo lo que sucede aquí en la tierra y que nosotros debemos aprender a poner nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Y yo quiero decirte, iglesia, aun cuando nos equivoquemos, si tú has cometido algún error, si tú has tomado una mala decisión, que sabes que eso que hiciste no era voluntad de Dios, que aún Dios te habló de distintas maneras y tú pasaste por alto a la voz de Dios, no te sientas condenado, no vivas en culpa. Yo en mi vida personal puedo decirlo con toda autoridad. Yo conozco qué es la misericordia de Dios. Yo sé que es equivocarme delante de Dios y que Dios vaya con sus brazos abiertos a rescatarme. Todo aquel que clama a Dios, Dios viene a su salvación. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de verdad. Ayer me decían mis hijos y me daba risa porque yo no me acordaba de eso. Y me decía mi hijo, mamá, tú ya llevas 30 años conociendo al Señor. 30 años, por gracia y misericordia del Señor. Y nunca me he apartado del Señor. Le doy gracias al Señor porque desde el primer día que Él me permitió pisar una iglesia hace más de 30 años, nunca me he apartado de Él. Me he equivocado, he cometido errores, pero por eso puedo decirles hoy a ustedes, aunque cometas errores, nunca te apartes del Señor.
aunque cometas errores, aunque le fallemos a Dios, volvamos a Él y dejemos que su amor nos cubra, que su amor nos llene. Ha sido un camino largo, pero se me ha pasado muy rápido desde que yo era muy jovencita. El Señor me dio la oportunidad de conocer de Él. Y para mí ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida y no me arrepiento. Si tuviera que volver el tiempo atrás, 30 años, yo volvería a tomar la misma decisión. Lo único es que no volvería a cometer muchos de los errores que cometí por ignorancia, por la falta de conocimiento verdadero de Dios. Por eso cuando Dios nos trae una revelación es tan importante. Dios no quiere que llevemos una religión, Él quiere que llevemos una relación personal con Él. Recuerda que la salvación es personal. Nadie se salva ni en grupo, ni en matrimonio, ni en familia. Y la revelación de Dios sobre una vida también es personal. Dios con cada uno de nosotros trata de una manera distinta. Y hoy vamos a unir y a enlazar dos historias. Por un lado, la historia de Daniel con la vida de Esther y Mardoqueo. Ambos en situaciones difíciles, ambos enfrentados a personas con gran autoridad sobre ellos con edictos de muerte. Daniel estaba enfrentándose al rey Nabucodonosor con un edicto de muerte. Esther y Mardoqueo estaban enfrentándose a un enemigo llamado Amán. Para los que conocen la historia, se familiarizan con el nombre. Amán fue un hombre llamado, ahora lo vamos a leer, Amán el Agageo. ¿De quién era descendiente Amán? Por eso yo les estoy hablando cuando cometemos errores. Amán era descendiente de los amalecitas. No sé si usted recuerda que por qué Dios quitó del reinado al rey Saúl. En primer libro de Samuel, Dios le da una palabra a Saúl, y le manda que debe destruir a todo un pueblo. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl no obedeció. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, para que usted entienda mejor el contexto histórico de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Dice la palabra del Señor. Samuel capítulo 15, versículo 1. ¿A cuánto le gusta estudiar la palabra de Dios? Porque hoy vamos a leer muchos versículos. Es apasionante estudiar la palabra de Dios. Samuel capítulo 15, versículo 1 dice, después Samuel era el profeta y Saúl era el rey, para que no se confunda, Samuel el profeta y Saúl el rey. Después Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiese, te consagrase por rey sobre tu pueblo Israel. La unción, recuerde que la unción determina una función específica sobre alguien. Entonces Samuel, el profeta Samuel, es el que unge a Saúl como rey, declarando sobre él la elección, la autoridad y la gracia y el poder de Dios para que él pudiera reinar. En el antiguo pacto solo se ungía a reyes, sacerdotes y profetas, todos los que ministraban en el servicio a Dios. Y Dios manda al profeta Samuel a ungir a Saúl. El Señor me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Él fue el primer rey de la nación de Israel. Recuerde que Israel no tenía rey. Tuvo jueces, pero nunca rey. Y la nación empezó a decir, queremos rey, como las otras naciones. Y el Señor les concede eso. Dios dice, y Samuel le da tristeza. Samuel fue el último juez de la nación de Israel. Y Dios le dice, no te preocupes, Samuel, ellos no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Porque el único que reinaba sobre ellos era Dios. Versículo 2. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek
y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Cuando Dios escoge a alguien en autoridad, Dios no lo escoge para que haga lo que le parece. Toda autoridad es escogida por Dios para establecer su voluntad aquí en la tierra. Dios creó a Adán y Eva y le dio señorío y autoridad para que señorease. Pero algo muy importante que estamos estudiando en la clase de fundamentos bíblicos. Toda autoridad es puesta por Dios y cuando Dios establece una autoridad es para que esa autoridad obedezca por un lado lo que Él le manda hacer, pero que lo haga unido a Él. Toda autoridad que se quiera ejercer separada de Dios es una usurpación directa a la autoridad de Dios. Yo no puedo recibir una autoridad de Dios y decirle, bueno, ala, ya me hice la autoridad, ahora yo voy a hacer lo que me da la gana. No. Toda autoridad tiene que estar unida a Dios para que esa autoridad se mantenga de parte de Dios. Porque solo hay una autoridad y es la de Dios. Y Él establece su autoridad aquí en la tierra. Y Dios espera que toda autoridad se ejerza, pero unido a Él. Cuando los padres ejercemos una autoridad separados de Dios, vamos a hacerle daño a nuestros hijos. Cuando el esposo ejerce una autoridad separado de Dios, va a hacer daño a su esposa y a sus hijos. Toda autoridad que se ejerza aquí en la tierra separada de Dios va a ejercer una mala autoridad y termina siendo usurpador, ejerciendo una autoridad apartada de Dios. Entonces Dios escoge a Saúl y le dice, pues convocó, versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y le pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie, 10,000 de hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartados y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los quienes, a los amalecitas, desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a quien, a Gat. ¿Cómo se llamaba? Agat. El rey de Amalec se llamaba Agat. Tome nota, A-G-A-G. Ahí está escrito. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gat. ¿A quién perdonaron? Al rey. Pero ¿cuál era la orden que Dios le había dado? Destruye todo. La orden de Dios para Saúl era directa. Como autoridad de él le dijo Dios, tu misión en este caso es destruir todo lo de los amalecitas. Mujeres, niños, todo. Y le da la explicación del por qué. Encima Dios le dio la explicación de por qué tenía que haber destruido. Porque ellos se portaron mal con Israel en el camino cuando salían de la esclavitud de Egipto. Y Saúl derrotó a las amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar, a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Aquí se ve una clara evidencia de la desobediencia, de la obediencia a medias. Quiero decirte, iglesia, que para Dios nuestra obediencia a medias es una desobediencia completa. Escriba allí en el chat, por favor. Una obediencia a medias delante de Dios es una desobediencia completa. Yo no le puedo decir a Dios, esto sí lo obedezco, esto no lo obedezco. Obediencia a la carta. No, cuando Dios me da una orden, yo tengo que obedecer completamente lo que Dios me está diciendo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. No, yo voy a amar
a los que me tratan bien. Yo voy a amar a los que me caen bien. Yo selecciono a quién amar. Para Dios, eso es una desobediencia completa. Para Dios, Saúl no había hecho nada. Para Dios, el hecho que Saúl obtuviera la victoria y matara a todo el pueblo, dejara vivo al rey y cogiera lo mejor, para Dios fue una ofensa. Para Dios fue un acto de desobediencia total. Versículo 10, y vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa. O sea, le molestó a Dios. Usted sabía que hay cosas que a Dios le molestan. Literalmente de nosotros, me molestó tu actitud. Me molestó cómo mentiste. Me molestó cómo engañaste. Dios, a Dios le molestan cosas. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así como hay cosas que a nosotros nos molesta, a Dios también hay cosas que le molestan. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí. O sea, en pos de mí es contra mí. Cuando Dios me da una orden y yo no la obedezco, para Dios yo estoy en contra de él. Por eso Satanás es llamado el adversario, el que se opone, el que está en contra. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí, contra mí, no ha cumplido ¿qué? Mis palabras. Para Dios lo más importante es la obediencia. Ay, es que yo estoy de primero en el ensayo alabanza, pero yo no oro ni busco a Dios. Cuando el Señor me da una orden, yo no la hago. Para Dios no cuenta que usted haya estado a las 3 en punto en la alabanza. No. Para el Señor es importante lo que yo hago cuando no estoy ahí en la alabanza. Dice, madrugó luego. Versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Samuel amaba a Saúl. Pero los que servimos al Señor, sabemos que la palabra de Dios, escúchame bien, los que servimos al Señor, sabemos que la palabra de Dios y una orden de Dios tienen que estar por encima de nuestros sentimientos. Ay, es que yo quiero mucho a esa persona y aunque peque, yo le tapo todo. No, delante de Dios, un siervo de él no puede hacer eso. Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor. Yo he cumplido la palabra del Señor. ¿Ustedes creen que él la había cumplido o no la había cumplido? Una obediencia a medias es una desobediencia completa para Dios. Y le dijo a Saúl, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel entonces dijo, pues qué balido, o sea, qué sonido de ovejas y de bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Samuel respondió, de Amalec. ¿De dónde lo había traído? De Amalec. Lo han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Amados, cuando pequemos delante de Dios, le doy un consejo de parte de Dios, sea valiente como David. Por eso David, valiente guerrero, no tenía miedo. Una de las características de David es que David era valiente. Por el contrario, Saúl era cobarde. Una persona cobarde no le gusta reconocer sus errores. Siempre está transmitiendo el pecado a otro. Adán, no, es que la mujer que me diste. Y mira lo que hizo Saúl. Saúl dice, de Amalec los han traído porque el pueblo, le echó la culpa al pueblo. ¿Quién era el rey? No, es que esa mujer, es que mis hijos, no. No asumió responsabilidad. Yo creo que si Saúl hubiera hecho, a ver, el Señor me perdone, como hizo David,
cuando fue el profeta Natán. Dijo, he pecado contra el Señor. ¿Cuál fue la actitud? Vea, lo peor que a nosotros nos puede pasar delante de Dios es no reconocer nuestros errores y echarle la culpa a otro. Ahí ya perdimos. Ahí Dios dice, con este no se puede contar. No fue que falló, no, es que tiene el corazón torcido para hacer lo malo. Dios sabe que estamos en una condición caída, en una naturaleza caída, pero sea valiente. Y cuando cometa un error, diga, sí, yo lo hice. Yo lo hice, pequé. Pequé contra el Señor y pequé contra ti, te fallé. Deje de sacar excusas. Hay personas que constantemente viven justificando sus actos y no asumen responsabilidad. Siempre el culpable fue este, el culpable fue el de allá, el culpable fue más acá, y a Dios le molesta mucho esa actitud de nosotros. Y le molestó esa actitud en Saúl. De Amalek lo han traído porque el pueblo perdonó. ¿A quién Dios le había dado la orden? A él. Dios nunca habló con el pueblo. Hay momentos donde Dios se dirige al pueblo, pero hay momentos donde Dios se dirige a la autoridad. La mayoría de veces. La mayoría de veces la orden de Dios va a pasar primero por la autoridad. Y los que somos autoridad somos responsables de ejecutar esa orden que Dios ha dado. Y yo no le puedo echar la culpa a los demás, porque Dios no habló con ellos. Habló con uno. Y Saúl no fue valiente, no fue honesto. En vez de asumir su responsabilidad, decir, sí, lo hice mal, Samuel, que el Señor me perdone. ¿Cómo corregimos eso? Le echó la culpa al pueblo, cuando el pueblo ni siquiera sabía la orden que Dios había dado. Él era el que había dado todas las órdenes al pueblo. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar al Señor tu Dios, pero los demás lo destruimos. Ahí sí, cuando destruyeron algo, ahí sí se incluyó. En lo que hicieron más o menos, ahí sí se llevó la gloria, pero en lo que hizo mal, la culpa fue del otro. ¿Sí lo ven? La actitud del Saúl. Así lo hizo. Versículo 16, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel, y el Señor te envió en misión. Dios nos da misiones. Y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué no has oído la voz del Señor, sino que al botín lo has hecho lo malo ante los ojos del Señor? ¿Delante de quién pecamos nosotros, iglesia? ¿Delante de quién pecamos? ¿De los hombres o de Dios? De Dios. ¿A quién le dijo? Delante de Dios, porque a ti fue el que te dio la orden. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor. Los que son tercos, los que le están diciendo, mira, es que eso lo has hecho mal. No, yo no he hecho nada. No, a mí no me parece. No, yo no lo veo así. No, es que están exagerando. Yo no lo hice con mala intención. No, no, mira la actitud de Saúl. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido la voz del Señor. O sea, hay personas, amados, que por más evidencias de los hechos que uno les está dando, mira, es que los hechos hablan por sí mismos. No, aunque tú veas eso, no fue así, fue sin querer queriendo. Samuel le estaba dando la evidencia de que él había pecado contra Dios, todavía tenía la oportunidad de arrepentirse, pero él no fue capaz. Siguió excusando su maldad, excusando su desobediencia y por el contrario, autojustificándose, queriendo engañar, diciendo que él se había hecho lo que Dios le había mandado. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos confrontan con el pecado? ¿Cuál es nuestra actitud, amados, cuando nos dicen que hemos hecho algo mal? Somos los que sacamos miles de excusas y no reconocemos las cosas, aunque nos estén dando evidencia. Es que yo no lo veo así. A ver, es que no es como tú lo veas, las evidencias hablan por sí solas. Y Saúl respondió a Samuel, antes he obedecido la voz del Señor. Y Saúl respondió a Samuel, y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Gad. ¿A quién trajo?
a Gad, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ahora seguía echándole la culpa al pueblo. Es que qué fuerte esto. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Amados, uno a Dios no le ofrece lo que a uno le da la gana, a Dios se le ofrece lo que Él pide. Por eso siempre hay que velar que lo que yo diga, escúchame bien, que lo que yo diga que estoy haciendo para Dios, en verdad Dios me lo ha pedido que lo haga. Porque si yo estoy haciendo algo que Dios no me ha pedido que yo haga, puede sonar delante de Dios abominable, fuego extraño. Y ahí es que nos victimizamos, pero es que yo hice esto muy bien, es que no me tienen en cuenta lo que yo hice. Y Dios dice, perdona, yo te he pedido que hagas eso. ¿Por qué yo tengo que aceptar tus sacrificios? ¿Por qué yo tengo que aceptar lo que tú me ofreces? El Señor dice, no, yo quiero que hagas lo que yo te digo. Si vemos la diferencia, no intentemos decirle a Dios qué es lo que Él tiene que aceptar de nosotros. No. Él es el que establece lo que Él debe recibir de nosotros. Versículo 12, 22, y dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se le obedezca, ¿qué? Las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión con B, no con V. Y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Usted puede terminar la historia en su casa si no se la ha leído. Y así fue desechado y destituido el primer rey de la nación de Israel por la misma causa, que fueron sacados Adán y Eva del huerto del Edén, y se llama la desobediencia. Amados, no tomemos ese evangelio que el que peca y reza empata. No. Dios no pasa por alto nuestra desobediencia. Cuando Dios nos da una palabra, nosotros debemos orar y pedirle, Señor, dame fuerzas para obedecer tu palabra. No querramos ir de listos con Dios o pensar que Él nos entera. Ay, Señor, tú me dijiste que haga eso, pero yo lo voy a hacer así a medias y queda que yo al menos lo hice. No, con Dios no funciona eso. Pregúnteselo a Adán y Eva y a Saúl. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. ¿Por qué? Por el pecado de desobediencia. Y hoy el Señor quiere hablarnos, iglesia, porque el pecado tiene consecuencias y a veces los hijos de Dios queremos obviar eso. No estamos bajo la gracia y ya Cristo pagó por mis pecados. Sí, Cristo pagó en la cruz por nuestros pecados, pero no por las consecuencias. Las cosas que yo hago a día de hoy de manera consciente siguen trayendo consecuencias sobre mi vida y sobre otras personas. Amados, es tiempo de tomarnos en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios está para obedecerla. Diga, tengo que obedecer al Señor. Escríbalo allí. Dile, Señor, dame un corazón obediente a tu palabra, que yo me tome en serio tu palabra y que yo no juegue con el pecado. La razón por la que Cristo murió en la cruz fue por nuestros pecados. Y la palabra del Señor dice que si Él murió por nuestros pecados, ¿cómo viviremos aún en ellos? Romanos 6 claramente dice, pecaremos, entonces si Cristo murió por nuestro pecado, entonces pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. El Señor hace tiempo dio un mensaje acerca de esto. En ninguna manera. La gracia no es una justificación ni un pasaporte para pecar gratuitamente. No se confunda. El pecado sigue siendo un problema en la humanidad.
El pecado sigue trayendo separaciones, divorcios, pleitos, guerras. La raíz de nuestros problemas se llama el pecado. Y hoy una vez más Dios viene a recordarnos, iglesia, que el pecado tiene consecuencias. Y esa desobediencia de Saúl trajo una consecuencia muchos años después, que es la que nos lleva al libro de Esther. Vamos al libro de Esther, capítulo 3. Como un acto de desobediencia. Mira, el acto de desobediencia de Adán y Eva. Mira todo lo que ha traído a la humanidad. Y el acto de desobediencia de Saúl también trajo consecuencias. Pero Dios, como es misericordioso, cuando Él encuentra un corazón que quiere hacer su voluntad, Él nos redime. Amados, no es que yo peco y a Dios le da igual y Él me va a bendecir igual. No es verdad. Bórrelo de su mente. Eso no es verdad. El pecado tiene consecuencias a día de hoy. No confunda la muerte de Cristo en la cruz como que yo, por haber Cristo muerto en la cruz, yo quedo eximido de las consecuencias del pecado. No es así. Si yo sigo pecando, ese pecado va a traer consecuencias nefastas sobre mi vida y sobre mis descendientes. Hay personas que llevan años insistiendo en el mismo pecado. Hay personas que llevan insistiendo en el mismo pecado y hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, es tiempo que abandones ese pecado para siempre. Porque Dios es misericordioso, pero llega un momento donde ese pecado va a traer consecuencias a nuestra vida si no dejamos de practicarlo. Un hijo de Dios no puede permanecer en el pecado. Esther capítulo 3, versículo 4 dice, aconteció que habiéndole cada día esta manera y no escuchándole él, denunciaron a Amán. Entra en escena Amán. Bueno, empecemos desde el 1. Después de estas cosas, se puede leer el contexto, el rey Asuero agradeció a Amán, hijo de Amedata. ¿De dónde era Amán? Lea, ¿de dónde era Amán? ¿De quién era descendiente Amán? Agageo. Este Amán que se levantó para destruir. Mira cómo son las cosas espirituales de serias. Iglesia, el pecado es un problema espiritual. Y ese pecado que nosotros cometemos trae consecuencias espirituales que luego se manifiestan físicamente, no solo sobre nosotros, sino sobre nuestra descendencia. Por eso el Deuteronomio dice, yo soy el Señor que visito la maldad, el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Iglesia, el pecado tiene consecuencias, no solo sobre nosotros, sino sobre nuestra descendencia. Y esas consecuencias del pecado solo se rompen, no porque yo digo, yo cancelo, reprendo en el nombre de Jesús y echo fuera, olvídese. Las maldiciones solo se rompen cuando se levanta, aunque sea uno, a obedecer a Dios. Pero si generación tras generación sigue rebelde, sigue desobedeciendo a Dios, sigue violando sus mandamientos, las maldiciones siguen rodando, generación tras generación. Pero yo voy a la iglesia, yo hice la oración de fe, yo acepté a Cristo, pero usted es el mismo rebelde que juega con el pecado. Usted es el mismo rebelde que dice que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero ama el pecado más que a Dios. Usted es el mismo rebelde que vive para sí mismo, para satisfacer sus deseos y no ha sometido su carne y sus apetitos a Dios. Quiere decir que toda esa iniquidad sigue vigente sobre su descendencia y su generación. Iglesia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. La desobediencia de Saúl hizo que siglos después esa maldad proliferara.
Y generación tras generación de los amalecitas iban transmitiendo el odio hacia los judíos. El odio hacia los judíos. Amán desde pequeño tuvieron que contarle la historia, diciéndole: los judíos son nuestros enemigos. Y habían pasado más de 4 siglos. No estamos hablando de cualquier cosa. Y estaban en ese reinado del rey Jerjes, que era esa época donde reinó Esther. Era el rey Jerjes. Ya había pasado Ciro el Grande, ya había pasado Darío, y ahora estaba Jerjes. Después de esas cosas, el rey Asuero, que es el mismo Jerjes, engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo. ¿Cuál fue la orden de Dios a Saúl? Destruye todo de ellos, porque son enemigos. Son enemigos de Israel, y siempre que ellos estén vivos van a perseguirlos y a destruirlos. Pero nosotros nos creemos más sabios que Dios. Yo no lo veo así. No, Señor, hemos perdonado lo mejor. Según la historia, muchos de ellos escaparon. De allí viene Amán, por un acto de desobediencia. Amados, con Dios no se juega. No creamos ni querramos ser más listos que Dios, porque Dios conoce el futuro. Saúl quiso ser más listo que Dios. Y siglos después su pecado saltó a la luz, porque se levantó un hombre que se ganó el favor del rey y dijo: los voy a destruir. Dios ya sabía que los amalecitas traían en su sangre aborrecimiento hacia los judíos. Dios jamás manda hacer algo injusto. Por eso Dios le dijo a Saúl: destrúyelos todos, que no quede ni niño, ni mujer, ni nada. Pero él no obedeció. Y esa desobediencia de Saúl, siglos después, levanta un descendiente del rey Amalek llamado Amán, queriendo completar la obra que no pudieron hacer en su época. Pero ¿cuántos reconocen que tenemos un Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, que para Él no hay nada imposible? ¿Y sabe qué es lo más apasionante de esa historia? Que tenemos que darle la gloria, honra y exaltación al Señor. Y que todos los pueblos le alaben, y que todos proclamemos que Él es Dios poderoso y eterno, que conoce los tiempos, que conoce el futuro, que conoce todas las cosas y conoce el corazón del hombre. Y Él es digno de ser alabado por los siglos de los siglos. Y le voy a decir por qué. Dice: y todo, dice Agageo, y lo honró y puso allí en su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Sabe qué hizo Dios? Santo por siempre es su nombre. ¿Sabe qué hizo Dios? ¿Sabe quién entra de escena? Mardoqueo. ¿Y sabe de quién es descendiente Mardoqueo? Mardoqueo es descendiente de la tribu de Benjamín. Mardoqueo es un descendiente de Saúl. Vuelven y se enfrentan lo que Dios mandó a enfrentar siglos antes. Vuelven y se enfrenta un descendiente de Agag, pero también un descendiente de Saúl. Por eso no importa si tus padres no obedecieron a Dios. No importa si tus padres fueron brujos, fueron hechiceros. No importa si tus abuelos fueron lo que fueron. Dios está buscando un corazón que esté rendido a Él y quiera cambiar la historia de su descendencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Dios todopoderoso, al Dios altísimo y eterno? ¿Usted sabe Mardoqueo de quién era descendiente? De Saúl. Su tatarabuelo, no sé cuál sería, no fue capaz de obedecerle a él. Pero Dios levanta uno que tenía una fe pura, un corazón rendido, que su fe era genuina. Y lo que Saúl no pudo hacer con los amalecitas, Dios
apareció en escena uno que aunque era... Amado, yo no sé si usted está recibiendo de verdad esto tan poderoso de parte del Espíritu. No importa. Usted no puede salir ya con la excusa es que mi papá fue así, yo por eso soy así, mi papá fue soso, yo fui soso. Mi mamá fue grosera, yo soy grosera. Mi abuelo fue esto. Olvídese de ese evangelio. Porque aquí se levanta uno llamado Mardoqueo, descendiente de Saúl también, pero que tenía un corazón rendido a Dios. Y él sabía que los judíos no se podían arrodillar delante de nadie. Y como él no se arrodillaba y no se humillaba, Amán le cogió manía. Amán le cogió manía y dijo, ¿y este por qué no se arrodilla ante mí? Y empezó a crecer, léase la historia, empezó a crecer ese odio tan profundo. Porque cada vez que él pasaba, Mardoqueo no se humillaba delante de él. Porque Mardoqueo era un verdadero judío y sabía que solo al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Y la fe de Mardoqueo fue tan pura, fue tan grande, que pudo influenciar en la vida de Esther. Y le dice, Esther, tú no creas que tú vas a escapar. No, no, no. Porque ahí es que tú no sabes si para esta hora has llegado al trono. Tú no sabes, Esther, si para esta hora has llegado al trono, porque hay una sentencia de muerte para los judíos. ¿Y por qué se levantó esa sentencia de muerte? Porque hubo uno que no se rindió al diablo, porque los amalecitas eran malos. Dios espera que se levanten hombres y mujeres que no se rinden a cualquier cosa. Hombres y mujeres que no replican. Ay, que porque en mi familia somos así, entonces todos vamos a ser así. No, marca la diferencia en los tuyos. Dios está buscando esos mardoqueos, que aunque en su antepasado hayan sido terribles, usted diga, no, yo voy a adorar al único Dios de Israel. En el 8 dice, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. ¿Conocía Amán a los judíos? Los conocía. Y cuando escuchó que Mardoqueo era judío, dijo, este es mi momento. Este es mi momento. Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia al dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. El hombre puso dinero con tal de ver destruido a los judíos. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dio a Amán, hijo de el Agageo, enemigo, ¿qué? Enemigo de los judíos, lo dice textualmente la palabra. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice la palabra de Dios. ¿Por qué era enemigo? Él dice en el contexto, porque tienen otra ley, tienen otras costumbres, son distintos. Y además, él era descendiente. Ya sabemos toda la historia, no nos vamos a extender allí. Fueron enviadas cartas para destruirlos. Y es cuando la reina Esther toma la decisión. En el capítulo 4, versículo 5, vamos a ir por partes porque usted lo puede leer completo. Entonces Esther llamó a Tad, uno de los eunucos del rey, el que había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues a Tad a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba
delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo lo declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada en Susa para que fuesen destruidas, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargase que fuese ante el rey a suplicar e interceder delante de él por su pueblo. Y todos los siervos de él, entonces, versículo 13, entonces Mardoqueo le respondió a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. El decreto estaba establecido. Y aunque ella fuera la esposa del rey, ella tenía que morir. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mardoqueo era un hombre de fe. Mardoqueo era un hombre de fe, al igual que Daniel. Su fe en el Dios de Israel era genuina. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa y la casa de tus padres perecerás, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si ese era el propósito. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, no comáis y bebáis entre días. Hay gente que dice: ¿para qué ayunar? Usted no sabe el poder que hay en el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, nos estamos rindiendo al Señor, clamando y pidiéndole que su voluntad se establezca aquí en la tierra y reconociendo que eres la máxima autoridad, que toda decisión y todo viene de Él. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, no comáis ni bebáis 3 días. ¿Cuál fue el ayuno de Esther? El ayuno de 3 días, pero sin comer nada, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y de todas formas, yo voy a morir, yo voy a poner mi confianza en Dios. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a pasar situaciones difíciles, pero no importa. No importa, Dios nos está hablando de eso. Dios quiere que aprendamos a poner nuestra confianza en Él, que no llevemos una fe débil que dependa de que si me va bien, Dios está conmigo, pero si alguien se levanta contra mí, entonces Dios no está conmigo. No, Dios quiere que aprendamos a confiar en todo tiempo. Y Esther fue una mujer sabia, ya sabemos, entró, no fue destruida. La gracia de Dios se manifestó sobre ella, porque todo el que se presentaba delante del rey sin ser llamado, ¿qué pasaba? Moría. Pero Dios le dio la gracia para que el rey no la matara, y ella lo que hizo fue invitar al rey. Usted ya sabe la historia. Esther 7, versículo 3. Entonces la reina Esther, después que le hizo los banquetes: oh, si el rey ha hallado gracia en tus ojos, place, sea me dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos. Ahí es cuando ella le cuenta al rey. Ella fue sabia. A nosotros, los hijos de Dios, nos falta confiar en Dios y aprender a esperar en Dios. Ella no se precipitó ni quiso solucionar las cosas con herramientas humanas. Ella fue delante de Dios, y ya sabemos la historia de lo que pasó. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que es el mensaje de hoy. Dios revertió el decreto que estaba sobre ellos. Y es lo que Dios quiere hablarnos hoy, iglesia. Cuando yo me acerco a Dios con fe y con confianza, da igual el decreto que esté establecido sobre mi vida, sobre mi familia y sobre mi descendencia. Y el Señor me decía: yo voy a revertir. Toma esto y recíbelo en el nombre de Jesús. La iglesia tenemos que aprender a orar en el Espíritu y creer la palabra de Dios. Cuando nosotros se presente una situación difícil, Dios tiene el poder para revertir. La palabra revertir quiere decir que Dios tiene el poder para
volver a su causa. Revertir se entiende como cambiar el rumbo de algo, deshacer una obra contraria, volver una situación al propósito correcto o transformar lo que se iba para mal en algo que Dios usa para bien. Hay cosas que pueden estar decretadas sobre nuestra vida, diciendo, eso se llama el antidiseño de Satanás. Hay personas que nacen selladas porque uno ya viene con la herencia genética. Y en Cristo nosotros, bajo la guía y dirección de Dios, por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo, bajo la dirección de Dios, Dios nos da autoridad para revertir cualquier decreto que haya sobre nuestra vida. Decreto de muerte, decreto de enfermedad. Y el Señor me decía, todos aquellos que crean y oren en el Espíritu con fe, conforme a la guía del Espíritu Santo, el Señor va a empezar a revertir situaciones en tu vida. Si había algo decretado sobre tus hijos, que tú ya has mirado que tu hijo va por mal camino, empieza a orar y a decir, Señor, revierte esto que está declarado sobre mi hijo. Iglesia, es necesario que nosotros nos levantemos a usar las armas del Espíritu, las armas espirituales que Dios nos ha dado, porque la palabra de Dios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hoy el Señor te dice, deja de pelear en la carne, empieza a pelear y a batallar en el Espíritu, empieza a cambiar tu lenguaje, empieza a orar con fe, con autoridad, creyendo que para Dios no hay nada imposible. No te quedes sufriendo, diciendo, este es el destino, mi hijo va a ser así, mi familia va a ser así, yo voy a estar enfermo. Diga, Señor, revierte esta situación en mi casa, en mi familia. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Un Dios que tiene la capacidad de enderezar lo que está torcido en nuestra vida. El único que tiene el poder de revertir cualquier situación torcida, cualquier situación dañina, cualquier sentencia, sea de enfermedad. Si tú vas al médico y el médico te dice esto, revierte eso en el nombre de Jesús, bajo la guía de Dios. Si el Señor te dice, no, tú no vas a morir, diga, yo no voy a morir, en el nombre de Jesús se revierte. Si el enemigo te ha puesto en la mente, es que tú vas a ser pobre toda la vida, tú empiezas a orar y diga, eso se revierte de mi vida, porque la palabra de Dios dice que yo soy bendecido y prosperado. Si tú tenías pensamientos que mi familia no funciona, mi casa no funciona, revierte eso en el nombre de Jesús y diga, yo creo que Dios tiene el poder para encauzar mi vida en el propósito de Él. Los hijos de Dios no tenemos por qué aceptar ni decretos ni sentencias que no vengan de Dios. ¿Cuántos están recibiendo esa palabra? Porque si tú la estás creyendo y tú la vas a recibir en el Espíritu, el Señor te va a llevar a orar en el Espíritu y tú vas a empezar a declarar todo lo que estaba en tu vida que tú pensabas que nunca iba a cambiar. Empieza a revertir eso a través de la oración. Dile, Señor, que esta situación tome la causa que tú quieres. Señor, que esto tome su cauce, que eso se establezca conforme a tu voluntad, porque fue lo que Dios hizo en la vida de los judíos que estaban en Susa. Él revertió, Él cambió el rumbo de la historia. Vamos al número 8. Usted puede leer toda la historia y cuando usted lo lea, el Espíritu le va a ministrar más porque el tema es largo. Ya sabemos que Dios destruyó, Amán murió. Vamos a leer desde el 8, el 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida prontos. Esto se llama revertir.
Esto se llama revertir. Lo que empezó a pasar desde el versículo 8 es revertir. O sea, el decreto que había sido establecido se revertió, cambió el rumbo. Hay cosas en nuestras vidas que necesitamos la intervención de Dios para que Dios, porque el que revierte es Dios, no nosotros. Cuidado, yo no estoy diciendo que usted tiene autoridad para revertir, no. Usted va a orar con fe creyendo que Dios tiene el poder para revertirlo. Lo estamos entendiendo, iglesia. No es que yo revierto esto, revierto, no, todo eso viene de Dios. 8, versículo 11, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar, acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aún sus niños, sus mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día. Ay, esto es maravilloso. El mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del 12º, que es el mes de Adar, era el mes que Amán había decretado que los judíos iban a ser destruidos. ¿Y qué pasó, iglesia? Se revertió todo por el poder de Dios. Si Amán y Esther no hubieran orado y no hubieran ido a la presencia de Dios, el rey Asuero estaba enceguecido con Amán. El rey Asuero estaba ciego, él no lo veía, pero esas oraciones, ese clamor de ellos, esa búsqueda de Dios, hizo que el corazón de Asuero cambiara y él pudiera ver a Amán con los ojos. Hay personas en nuestras familias que tienen ceguera espiritual, que no ven las cosas, pero tú vas a empezar a orar en el espíritu conforme a la dirección de Dios. Y Dios te va a llevar a revertir muchas cosas que están mal en tu casa, muchas cosas que están mal en tu familia, que no vienen de Dios y que Dios tiene el poder para cambiarlo todo. Por ahí ya nos están adelantando porque aquí hay fuego. El mismo día, en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, la copia del edicto, ponga atención, que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuvieran preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Ellos recibieron autoridad. El decreto establecía que ellos tenían que ser destruidos y no podían hacer nada. Pero Dios, el Dios poderoso, el Dios altísimo, revertió eso y estableció un nuevo decreto donde ellos podían defenderse de sus enemigos. Aleluya. Y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real, azul y blanco, y una gran corona. Usted sabe que Amán ya había hecho una horca para Mardoqueo. ¿Y quién fue ahí ahorcado? Amán, hermano. Fue Amán el que fue ahorcado. Dios revertió lo que estaba establecido sobre Mardoqueo. ¿Y cómo terminó Mardoqueo? Mira, salió delante del rey con vestido real de azul, blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y se regocijó. Ese día ellos tenían que estar de luto. Ellos tenían que estar llorando, sufriendo, porque iban a destruir a su pueblo. Pero Dios revertió todo eso y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aleluya. Versículo 1, capítulo 9. En el mes 12º, abróchese los cinturones, que aquí viene el fuego. Aquí viene el fuego. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de eso. ¿Qué pasó, iglesia? Escríbalo allí. Sucedió lo contrario. Escríbalo ahí en el chat. Diga: sucedió lo contrario. Cuando los enemigos de nosotros piensan vernos derrotados, ¿qué pasa? Sucede lo contrario, iglesia. Diga: sucedió lo contrario.
El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban destruirlos, derrotarlos, enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Sucedió lo contrario. El poder y la autoridad de Cristo, el poder y la autoridad de Dios revertió todo lo que estaba en contra de ellos y los encauzó para su bien. Yo quiero decirte, Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que estemos prosperados. Dios quiere que estemos en victoria y vamos a pasar por momentos difíciles, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Lamentarnos, quejarnos, sentirnos abandonados, sentirnos solos. No, yo voy a ir delante de Dios, me voy a postrar, voy a ayunar si es necesario y voy a decir, yo tengo un Dios poderoso que tiene el poder de que suceda lo contrario de lo que está decretado sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. ¿Cuántos se levantan hoy para decir, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo tengo un Dios poderoso, yo sé que tú tienes el poder de revertir cualquier situación en mi vida? Tú eres mi Dios, para ti no hay nada imposible. Diga, sucede lo contrario de lo que estaba decretado sobre mi vida. Sucede lo contrario de lo que estaba decretado sobre mi familia. Si tú tenías pensamientos de que no ibas a salir de esa situación, de ese pecado, diga, hoy empieza a revertir todo lo que estaba declarado, decretado, todo pensamiento de destrucción. Sucede lo contrario. Diga, yo voy a ser un hombre de fe, yo voy a ser el hombre que Dios quiere que yo sea. Todo lo que el enemigo tenía declarado sobre mí, sucede lo contrario. Todo lo que el enemigo tenía decretado sobre mi familia, sucede lo contrario, porque nosotros nos vamos a rendir al Dios verdadero. Si tú quieres que Dios revierta cosas en tu vida, en tu casa, en tu familia y cambie el destino de generaciones, ríndete delante de Él hoy. Búscale con oración, con ayuno, conforme Dios te guíe. Y dile, Señor, yo quiero que cambies mi futuro. ¿Cuántos queremos que Dios revierta? ¿Cuánto queremos que Dios revierta cosas que llevamos tiempo luchando contra ellas? Y decir, hoy eso va a cambiar porque yo voy a confiar en Dios. Yo voy a buscarle en oración y yo sé que Él me va a responder. Porque Él es el Dios de lo imposible. Iglesia, para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y hoy decidimos creer. Empieza a orar allí donde estás. Empieza a orar allí donde estás y a darle gracias a papá. Dile, Padre, gracias porque tú me amas con amor eterno. Hay personas que tenían pensamientos de derrota diciendo, yo no voy a salir de esta situación. Yo no voy a ser capaz. El enemigo ya te había dicho, te había puesto sentencia. Tú siempre vas a estar allí. Hoy en el nombre de Jesús se revierte todo antidiseño en tu vida. Se revierte en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que tu palabra se establece en nuestra vida y tu voluntad se establece en nuestra vida. Porque tus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Y hoy nos declaramos en victoria y en libertad en el nombre de Jesús. Y declaramos que todo daño y mal se revierte sobre nuestra vida y sobre nuestra casa. Y que sucede lo contrario. Mil bendiciones para todos. Un abrazo.